A lo largo de la historia de la humanidad, se han contado relatos de reyes que conquistan imperios, de héroes que levantan espadas y de reinos construidos sobre montañas de oro. Pero la historia más grande jamás contada no comenzó en un palacio de mármol, ni con el sonido de trompetas de guerra. Comenzó en el silencio, en el polvo de un pequeño y olvidado pueblo llamado Nazaret. Una historia sobre el amor más profundo, el sacrificio más grande y la luz que rompió la oscuridad del mundo para siempre. Esta no es solo una historia del pasado, es el latido del corazón de la eternidad. Es el relato del rey que eligió nacer entre los más humildes, para poder abrazarnos a todos. Prepárate, reúne a tu familia, abre tu corazón y acompáñanos a vivir la extraordinaria y verdadera historia de Jesús. Un viaje de fe, esperanza y milagros que cambiará tu vida. Antes de continuar, dale un me gusta si quieres que más personas conozcan esta historia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas aventuras bíblicas y no olvides compartir este video con tus amigos o con alguien que necesite aprender de la palabra de Dios. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las áridas y ondulantes colinas de Galilea, tiñendo el cielo de Nazaret con tonos anaranjados, púrpuras y dorados. Nazaret era un pueblo pequeño, apenas un puñado de casas de adobe y piedra aglomeradas en la ladera de la montaña, donde todos se conocían y la vida transcurría a un ritmo marcado por las estaciones y las festividades sagradas. El viento soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo dorado en las calles estrechas, mientras el eco de los rebaños de ovejas regresando a sus corrales llenaba el ambiente. En este lugar humilde, lejos de las miradas de los poderosos de Roma y de los sacerdotes de Jerusalén, vivía una joven llamada María. Ella era una muchacha sencilla, pero su corazón era un templo de devoción y pureza ante los ojos de Dios. Sus días transcurrían entre las labores del hogar: moler el grano con pesadas piedras, tejer lana áspera y buscar agua en el pozo del pueblo. Cada acción la realizaba con una gracia silenciosa y una oración constante en sus labios. María estaba desposada con José, un hombre justo, trabajador y de corazón noble. En su carpintería, el olor a cedro fresco y a aserrín flotaba en el aire mientras sus manos fuertes, encallecidas por el trabajo duro, tallaban la madera con precisión y amor. José amaba a María profundamente y soñaba con el día en que finalmente la llevaría a su hogar para formar una familia bajo la bendición del Altísimo. Pero el cielo tenía un plan que cambiaría el curso del universo entero. Una tarde, cuando las sombras se alargaban y el silencio envolvía la habitación de María, el aire a su alrededor pareció detenerse. De repente, una luz incomprensible, más brillante que el sol del mediodía pero que no lastimaba los ojos, comenzó a llenar cada rincón de su humilde aposento. Las paredes de piedra parecieron desvanecerse ante el resplandor sagrado. De en medio de esa luz celestial, emergió una figura de majestad indescriptible, el arcángel Gabriel, el mensajero enviado directamente desde la presencia de Dios. La gloria que emanaba del ángel era abrumadora. María, al verlo, sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho y un temblor recorrió todo su cuerpo. Se turbó profundamente ante esta aparición y ante las palabras que resonarían en la eternidad. El ángel, con una voz que era como el sonido de muchas aguas, pero a la vez cálida y reconfortante, le dijo: «Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres». María se encogió, tratando de comprender qué significaba aquel saludo tan extraordinario. Entonces el ángel extendió su mano con gentileza y continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». La mente de María intentaba asimilar el peso infinito de aquellas promesas. Con voz temblorosa, pero llena de respeto, preguntó: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». El arcángel le respondió con una dulzura solemne: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». En ese instante crucial, el universo contuvo la respiración. Todo el plan de salvación pendía de la respuesta de una humilde joven de Nazaret. María bajó la mirada, cerró sus grandes ojos castaños y con una fe que movería montañas y cambiaría la historia, pronunció las palabras de entrega absoluta:
He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y en ese momento exacto la luz se desvaneció, dejando a María sola, pero llevando en su vientre al Creador del cosmos. Los meses comenzaron a pasar y el vientre de María creció, evidenciando el milagro que habitaba en ella. Cuando la noticia llegó a oídos de José, su mundo se derrumbó. Él conocía la ley de Moisés, sabía lo que significaba que una mujer desposada estuviera encinta antes del matrimonio. El dolor en su corazón era insoportable. Durante días, José caminó sin rumbo por su taller, pasando sus manos por la madera sin poder concentrarse, derramando lágrimas en el silencio de la noche. Aunque estaba destrozado, José era un hombre excepcionalmente bueno. No quería exponer a María a la humillación pública ni al castigo severo que dictaba la ley. Así que, en medio de su agonía, tomó la decisión de repudiarla en secreto, rompiendo el compromiso sin hacer ruido. Esa noche, exhausto por el llanto y la tristeza, José cayó en un sueño profundo y pesado. Mientras dormía, la habitación se iluminó en el mundo de sus sueños. Un ángel del Señor se le apareció en una visión clara y poderosa, trayendo consuelo a su espíritu atormentado. El ángel le habló con autoridad divina. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, la oscuridad de la habitación ya no se sentía fría. José se levantó de un salto, con el corazón rebosante de alivio, propósito y una fe renovada. Secó las lágrimas de su rostro y, sin dudar un solo instante, obedeció la orden de Dios. Fue a buscar a María, la tomó por esposa y la llevó a su casa, protegiendo con su propia vida el milagro más grande jamás concebido. El tiempo de espera para el nacimiento del Salvador se acortaba, pero la apacible rutina de Nazaret fue repentinamente interrumpida. El sonido metálico de trompetas romanas resonó en la plaza del pueblo. Un heraldo imperial, vestido con una armadura brillante de cuero y metal, desenrolló un gran pergamino y leyó con voz potente un decreto del emperador César Augusto. La orden era clara y obligatoria. Todos los habitantes del gran imperio debían ser empadronados, y cada familia tenía que viajar de inmediato a su ciudad de origen para registrarse. Para José, esto representaba un desafío enorme. Por ser descendiente directo de la línea del rey David, debía abandonar Galilea y viajar junto a su esposa hasta Belén, la ciudad de David, ubicada en las montañosas tierras de Judea. El viaje no sería nada fácil. Belén se encontraba a más de 100 kilómetros hacia el sur, un trayecto que requería atravesar áridos valles, montañas rocosas y senderos envueltos en polvo. María estaba en una etapa muy avanzada de su embarazo, lo que hacía que cada movimiento fuera cansado y difícil. José, con gran cuidado, preparó un pequeño y fuerte burro de pelaje gris para que ella pudiera cabalgar. Acomodó mantas de lana sobre el lomo del animal para hacer el viaje lo más suave posible. Tomó su grueso bastón de madera tallada, empacó provisiones básicas de pan, queso y agua en odres de cuero, y juntos emprendieron la difícil travesía. Durante varios días, caminaron bajo el ardiente e implacable sol del desierto y acamparon bajo el inmenso manto de estrellas en las frías noches. José marchaba siempre al frente, tirando suavemente de las riendas del burro con paso firme, volteando a mirar a María constantemente para asegurarse de que estuviera bien. Ella, a pesar del evidente agotamiento en su rostro y el gran peso de su vientre, le regalaba cálidas sonrisas llenas de paciencia, fe y esperanza. Sabían profundamente que Dios guiaba cada uno de sus pasos. Finalmente, al atardecer de una jornada agotadora, las altas murallas y las casas de piedra blanca de Belén aparecieron en el horizonte bañadas por la luz dorada del ocaso. Sin embargo, al cruzar las antiguas puertas de la ciudad, se toparon con un caos total. Las estrechas calles estaban abarrotadas de viajeros, rebaños de animales y mercaderes ruidosos. Todo Israel parecía haber viajado por el mismo motivo. José, protegiendo a María del tumulto, se abrió paso entre la multitud buscando desesperadamente una posada. Golpeó con fuerza la pesada puerta de madera del primer mesón, pero el dueño, agitando las manos con prisa, le indicó que no cabía nadie más. Fueron a la siguiente posada y a otra más. La respuesta era siempre una puerta cerrada y la misma frase: no hay lugar. La noche cayó rápidamente sobre Belén y un viento frío y cortante comenzó a soplar por las calles empedradas. En ese momento, María sintió un dolor profundo. El momento del parto había llegado.
José, angustiado al ver el sufrimiento de su amada, suplicó a un último posadero. El anciano hombre, compadecido al ver la frágil condición de María, les ofreció el único refugio que le quedaba disponible. Un pequeño establo, una cueva rústica excavada en la ladera de la roca donde pasaban la noche los animales. No era el lugar digno de un palacio, pero ofrecía un techo seguro y el calor vital que necesitaban. Allí adentro, entre el suave mugido de una vaca y el balido tranquilo de unas cuantas ovejas, rodeados por el olor rústico a heno dulce y tierra húmeda, el universo entero contuvo el aliento. En la quietud sagrada de esa noche estrellada, María dio a luz a su hijo primogénito. Con infinita y delicada ternura lo envolvió firmemente en pañales de tela blanca y rústica y lo recostó con suavidad en un humilde pesebre de madera lleno de paja seca, pues no hubo otro lugar para el Rey de Reyes. José, con lágrimas de pura e inmensa alegría brillando en sus ojos, se arrodilló en el suelo de tierra junto a María, contemplando al niño maravillado. La gran promesa de Dios se había cumplido al fin. El Salvador, la luz del mundo entero, acababa de nacer en medio de la más profunda y hermosa humildad. Mientras el silencio y la paz envolvían el pequeño y humilde establo donde descansaba el recién nacido Rey del Universo, en las afueras de Belén, el mundo seguía su curso ignorante del milagro. A pocos kilómetros de la ciudad, se extendían las colinas escarpadas y los valles profundos, cubiertos por un manto de oscuridad gélida. Era una noche cerrada, iluminada únicamente por el titilar lejano de las estrellas y el resplandor tembloroso de las fogatas. Allí, en medio del campo abierto, un grupo de pastores cuidaba sus rebaños. La vida del pastor era dura, solitaria y menospreciada por muchos en la gran ciudad. Pasaban sus días bajo el sol abrasador y sus noches soportando el viento helado, siempre alertas para proteger a las indefensas ovejas de los lobos y los ladrones. Envueltos en gruesas capas de lana cruda, compartían pan seco y se calentaban frotando sus manos agrietadas junto al fuego crepitante. Todo parecía indicar que sería una noche de vigilia ordinaria y silenciosa, pero el cielo estaba a punto de rasgarse. De repente, sin previo aviso, la densa oscuridad de la llanura fue atravesada por un destello cegador. No era la luz de la luna, ni el fuego de una antorcha gigante, era una luz pura, viva y celestial, tan brillante que convertía la medianoche en el más claro de los mediodías. Los pastores, sobresaltados, se pusieron de pie de un salto, dejando caer sus bastones al suelo pedregoso. El pánico se apoderó de ellos. Sus ovejas balaban inquietas, buscando refugio. Frente a los pastores, flotando sobre el campo bañado en luz divina, apareció un majestuoso ángel del Señor. Su presencia irradiaba un poder inmenso, pero lleno de una paz incomprensible. Los rudos hombres del campo, que no temían a las bestias salvajes, cayeron de rodillas, temblando de un terror reverencial, cubriéndose los rostros con sus mantos agrietados para no ser cegados por la gloria que brillaba a su alrededor. El ángel del Señor, extendiendo sus manos con infinita gracia y compasión, rompió el silencio del campo con una voz que resonaba como música celestial, profunda y tranquilizadora. «No temáis», pronunció con dulzura, «porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Los pastores levantaron lentamente la mirada, con los ojos muy abiertos, escuchando cada sílaba maravillados. El ángel continuó, dándoles una señal inconfundible. «Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Las mentes de los pastores intentaban comprender. ¿El rey prometido? ¿El Mesías esperado durante tantos siglos? Acostado en un comedero de animales, envuelto en trapos, en lugar de descansar en una cuna de oro. Antes de que pudieran pronunciar una sola palabra, el milagro se multiplicó. El cielo entero se abrió de par en par. Ya no era solo un ángel. De repente apareció junto a él una multitud inmensa de las huestes celestiales. Miles, quizás millones de seres de luz llenaron el firmamento estrellado, creando una bóveda de resplandor infinito. Al unísono, levantaron sus voces en una alabanza tan perfecta y poderosa que hizo vibrar la tierra bajo los pies de los pastores, cantando a gran voz: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». El sonido era arrollador, una sinfonía de triunfo y amor eterno que inundó el valle de Belén y quedó grabada para siempre en el corazón de aquellos hombres humildes. Tan repentinamente como habían aparecido, los ángeles regresaron al cielo.
La luz se desvaneció lentamente, devolviendo la llanura a la quietud de la noche estrellada. El silencio que siguió fue denso y cargado de asombro. Los pastores se miraron unos a otros, con los rostros aún iluminados por el recuerdo de la gloria divina. No hubo dudas ni debates. Con el corazón ardiendo de urgencia y emoción, el pastor más anciano exclamó: «Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado». Olvidando el cansancio y el frío, recogieron sus callados a toda prisa y comenzaron a correr a través de los senderos rocosos. Sus pies golpeaban la tierra con fuerza, guiados por la fe, ansiosos por encontrar a ese bebé en un establo, al humilde Salvador que había bajado del cielo para iluminar sus vidas y las de toda la humanidad. El eco de los pasos apresurados de los pastores resonaba en el silencio de la noche mientras descendían por las colinas pedregosas hacia Belén. El aire helado de la madrugada golpeaba sus rostros, pero dentro de sus pechos los corazones ardían con un fuego inextinguible. Habían dejado atrás sus rebaños, su única fuente de sustento, confiando plenamente en la promesa celestial que acababan de presenciar. No había espacio para el miedo o la duda, solo una urgente y desesperada necesidad de encontrar al Salvador prometido. Al llegar a las afueras de la ciudad, las calles estrechas y empedradas de Belén estaban en profunda calma, contrastando fuertemente con el bullicio caótico del día. Solo el tenue parpadeo de algunas antorchas iluminaba las largas sombras de las casas de adobe y piedra. Guiados por una intuición divina, los pastores comenzaron su búsqueda. Miraban en los portales oscuros y escuchaban atentamente tratando de percibir el llanto de un recién nacido. De pronto, el pastor más anciano, apoyado firmemente en su cayado, se detuvo en seco al percibir un suave resplandor dorado que se filtraba desde una cueva rústica, utilizada como establo, en la base de una colina. Con pasos cautelosos y el aliento entrecortado por la emoción, se acercaron a la entrada. El dulce aroma a heno fresco y tierra húmeda los recibió. Al asomarse sigilosamente, la escena que encontraron los dejó absolutamente sin palabras, paralizados por la abrumadora sencillez y la profunda majestuosidad del momento sagrado. Allí adentro, iluminados por la cálida luz de una lámpara de aceite, estaban María y José. La joven madre, con el rostro reflejando una mezcla de agotamiento físico y un amor infinito, velaba junto a un rústico pesebre de madera. A su lado, José, erguido y protector, observaba con total devoción, y en el centro de todo, recostado sobre la paja seca y dorada, se encontraba el bebé Jesús. Estaba envuelto firmemente en pañales de tela blanca, exactamente como el ángel les había anunciado. El Rey de Reyes, el creador de todo el universo, dormía plácidamente en el lugar más humilde imaginable, rodeado por el suave aliento de una vaca y unas pocas ovejas que descansaban en la tranquila penumbra. Los rudos pastores, hombres curtidos por el sol y la dura intemperie, sintieron que sus rodillas cedían ante la presencia de la gracia. Lentamente se adentraron en el establo, quitándose los sombreros y mantos polvorientos en señal de profunda reverencia y respeto. Cayeron postrados ante el pesebre, con gruesas lágrimas de gratitud surcando sus mejillas sucias de tierra. Con voz temblorosa pero llena de incontenible emoción, el pastor más joven comenzó a relatar con todo detalle lo sucedido en el campo. La aparición del ángel resplandeciente, el glorioso anuncio del nacimiento del Salvador y el inmenso coro celestial cantando alabanzas. Sus emotivas palabras llenaron el pequeño establo, transformando esa sencilla cueva de animales en el santuario más sagrado de toda la tierra. José escuchaba maravillado, con los ojos muy abiertos, sintiendo cómo su fe se fortalecía al confirmar que el cielo entero celebraba a este niño. María, por su parte, observaba a los pastores con una mirada de profunda serenidad y sabiduría. Ella no decía una sola palabra, pero su mente y su espíritu absorbían cada detalle de lo que estaba ocurriendo. Guardaba celosamente todas estas hermosas palabras, meditándolas en el silencio de su corazón, comprendiendo que el camino de su hijo estaría lleno de misterios insondables. Al salir del establo, los pastores ya no eran los mismos. Caminaron de regreso glorificando a Dios a gran voz, convirtiéndose en los primeros mensajeros de la mejor noticia de la historia. 40 días después del humilde nacimiento en Belén, llegó el momento de cumplir con la antigua ley de Moisés. María y José, como padres devotos y obedientes, prepararon un nuevo viaje. Esta vez, el destino era la gloriosa ciudad de Jerusalén, coronada por el magnífico templo construido con enormes piedras blancas y oro deslumbrante.
El aire de la ciudad santa vibraba con el incesante murmullo de miles de peregrinos, el olor penetrante a incienso sagrado quemándose en los altares y el sonido solemne de un cuerno resonando en el patio para anunciar el inicio del día. Para presentar a su hijo primogénito ante el Señor, la joven pareja cruzó los inmensos atrios de mármol. Al no tener grandes riquezas, llevaban consigo la ofrenda de los pobres, 2 pequeñas y blancas tórtolas en una sencilla cesta de mimbre. A pesar de su gran humildad, caminaban con una dignidad celestial, llevando en brazos al Rey de la Gloria envuelto en modestos pañales. Entre la multitud agitada del enorme templo vivía un hombre llamado Simeón. Era un anciano justo y sumamente piadoso, cuyo corazón había esperado toda su vida la consolación y salvación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado una promesa extraordinaria. No vería la muerte antes de que sus propios ojos contemplaran al Señor. Ese preciso día, guiado por un impulso divino e irresistible, Simeón entró al inmenso atrio justo en el momento exacto en que María y José traían al niño Jesús. A pesar de la gran cantidad de familias presentes, el anciano lo supo de inmediato. Sus ojos, nublados por el peso de los años, se llenaron de lágrimas de pura y profunda alegría. Con las manos temblorosas pero firmes, se abrió paso entre la gente, se acercó a la joven pareja y, pidiendo permiso con una mirada llena de reverencia, tomó al pequeño bebé en sus brazos con extrema delicadeza. El bullicio del templo pareció desvanecerse por completo, mientras Simeón, elevando su rostro arrugado hacia el cielo iluminado por el sol matutino, bendijo a Dios con una voz que resonaba con la fuerza de los antiguos profetas. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y María escuchaban estas hermosas palabras absolutamente maravillados, intercambiando miradas de profundo asombro ante la confirmación divina de que su pequeño hijo era la salvación del mundo entero. Pero luego Simeón los bendijo y, mirándolos con una repentina y solemne gravedad, se dirigió específicamente a María. Su voz se volvió un susurro cargado de dolor y misterio. He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de la joven madre al comprender que el camino de su hijo implicaría un gran sufrimiento. En ese mismo instante de silencio tenso, se acercó una mujer muy anciana llamada Ana. Era una profetisa viuda de 84 años que nunca se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día con ayunos y oraciones incesantes. Al ver al niño Jesús, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante y jubilosa. No dudó ni un segundo. Se acercó alborozada, dando gracias a Dios en voz alta, levantando sus manos al cielo y comenzando a hablar emocionada de ese maravilloso niño a todos los que esperaban la redención. El gran templo, centro del poder, había recibido a su verdadero dueño a través de la fe inquebrantable de 2 sabios ancianos que supieron reconocer la luz de la esperanza. ¿Sabías que, para la presentación de un niño en el templo, la ley exigía llevar un cordero de 1 año? Sin embargo, si la familia no tenía dinero suficiente, la ley les permitía ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. María y José ofrecieron las pequeñas aves, lo que nos enseña un detalle hermoso. Jesús nació y creció en una familia de condición económica muy humilde, identificándose y amando a los más necesitados desde su primer mes de vida en la tierra. Mientras la paz reinaba en el hogar de María y José, lejos, muy lejos, en las misteriosas y vastas tierras de Oriente, un grupo de hombres sabios observaba el firmamento estrellado. Estos hombres no eran reyes de ejércitos, sino reyes del conocimiento, astrónomos y filósofos que dedicaban sus vidas a estudiar los secretos del cielo nocturno. Una noche, mientras escudriñaban la inmensidad del cosmos, algo extraordinario capturó su atención. De repente, una estrella nueva y desconocida apareció en la bóveda celeste. No era un astro ordinario. Brillaba con una intensidad deslumbrante, como un faro de luz pura y mágica que eclipsaba a todas las demás. Sus corazones saltaron de emoción. Consultando antiguos rollos de profecías, comprendieron el significado divino. Un gran rey había nacido en Judea.
Llenos de una fe inquebrantable, los sabios de Oriente decidieron emprender el viaje más importante de sus vidas. Prepararon una caravana majestuosa con grandes camellos cargados de lujosas telas y provisiones para la larga travesía. Pero lo más importante eran los tesoros que llevaban para el recién nacido: oro, incienso y mirra, regalos dignos solo de la más alta realeza. Guiados noche tras noche por la misteriosa estrella que avanzaba silenciosamente delante de ellos, cruzaron desiertos ardientes, montañas escarpadas y valles profundos, manteniendo siempre la mirada fija en la luz de la esperanza que iluminaba su camino. Finalmente la caravana llegó a la bulliciosa ciudad de Jerusalén, la capital del reino. Su presencia causó un gran alboroto en las estrechas calles de piedra. Los extranjeros, con sus ricas vestiduras de seda bordada en oro y púrpura y sus turbantes enjollados, andaban preguntando por todas partes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La noticia del extraño nacimiento y la búsqueda de los sabios no tardó en llegar a oídos del rey Herodes, quien gobernaba con mano de hierro y una cruel paranoia. Al escuchar esto, Herodes se turbó profundamente. Temía perder su trono ante un nuevo rival. Rápidamente, el malvado rey convocó a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo en su oscuro y opulento palacio. Sentado en su trono de marfil y oro, vistiendo su pesada corona de oro macizo y su túnica real de seda roja intensa bordada en oro, les preguntó con voz severa dónde había de nacer el Cristo. Ellos, tras consultar las antiguas escrituras, le respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Con esta información valiosa, Herodes tramó un plan astuto y malévolo. Llamó en secreto a los sabios de Oriente y les preguntó diligentemente el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego, ocultando sus verdaderas intenciones de celos y muerte, les dijo con una falsa sonrisa: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Los sabios, ajenos a la trampa, abandonaron Jerusalén al anochecer. Al salir de los muros de la ciudad, levantaron la vista y, con inmensa alegría, vieron que la hermosa y brillante estrella reaparecía en el cielo, lista para guiarlos hasta el lugar exacto donde se encontraba la luz del mundo. Los magos viajaron desde muy lejos, cruzando desiertos y montañas peligrosas, solo guiados por una estrella. ¿Qué nos enseña este gran esfuerzo sobre la importancia de buscar a Dios y tener fe en sus promesas? El rey Herodes sintió miedo y envidia al escuchar sobre el nacimiento de Jesús. ¿Por qué creen que algunas personas, como Herodes, prefieren el poder y sus propios intereses en lugar de aceptar el amor y la paz que nos trae Jesús? Escribe tu respuesta en los comentarios. Te leemos. Al salir de los imponentes y oscuros muros del palacio del rey Herodes en Jerusalén, los sabios de Oriente sintieron un inmenso alivio. La pesada atmósfera de intriga y desconfianza quedó atrás, reemplazada una vez más por el aire fresco de la noche estrellada. Levantaron la vista al firmamento azul profundo y, con gritos de júbilo incontrolable, vieron que la hermosa y brillante estrella reaparecía ante sus ojos. El astro mágico, parpadeando con una intensidad celestial, comenzó a moverse lentamente hacia el sur, guiándolos con absoluta precisión por el camino hacia el pequeño y humilde pueblo de Belén. La caravana de camellos avanzaba en silencio, envuelta en el misterio de la noche, con la mirada de los sabios fija en la luz de la esperanza que iluminaba su camino. Finalmente la estrella se detuvo. Su resplandor se concentró suavemente sobre una casa sencilla y digna en Belén, indicando que el viaje había terminado. Los sabios de Oriente, ancianos y majestuosos de piel morena clara, con sus ricas vestiduras de seda bordada en oro y púrpura y turbantes adornados con joyas preciosas, descendieron de sus camellos con el corazón latiendo con fuerza. Al cruzar el umbral de la humilde puerta de madera, la escena que encontraron fue de una serenidad celestial. No había guardias reales ni lujos, solo paz. Allí estaba María. En su regazo sostenía al pequeño Jesús. José estaba de pie junto a ellos con expresión protectora. Ante la presencia del pequeño niño, aquellos hombres sabios y poderosos de Oriente sintieron que toda su sabiduría mundana se desvanecía. Comprendieron que estaban ante el verdadero Rey de Reyes. Con profunda reverencia y humildad, se postraron rostro en tierra sobre el suelo de piedra, adorando al Salvador con lágrimas de pura alegría.
Luego, abriendo sus lujosos cofres de tesoros, ofrecieron los regalos que traían desde tierras lejanas: oro, digno para un rey divino; incienso, para adorar a Dios; y mirra, anunciando el sacrificio que el niño haría por la humanidad. La pequeña habitación se llenó del aroma sagrado y el brillo de los metales preciosos, en un contraste hermoso con la sencillez del hogar. La noche cayó nuevamente sobre Belén. Los sabios, agotados pero con el alma rebosante de fe, se retiraron a descansar. Mientras dormían, Dios intervino en sus sueños. Un ángel brillante se les apareció en una visión poderosa, advirtiéndoles claramente que no regresaran a Jerusalén bajo ninguna circunstancia, pues el malvado rey Herodes buscaba al niño para matarlo. Al despertar con el alba, los sabios, obedientes al mandato divino, recogieron su caravana en silencio. Tomando otro camino secreto a través de colinas solitarias y valles ocultos, regresaron a su tierra en Oriente por una ruta diferente, protegiendo con su silencio la vida del pequeño Salvador que habían venido a adorar. Los magos del Oriente eran personas ricas y sabias, pero se arrodillaron ante el niño Jesús en una casa muy humilde. ¿Qué nos enseña esto sobre qué es lo más importante para Dios? ¿Las riquezas o la humildad del corazón? Al igual que los sabios obedecieron a Dios en el sueño para proteger a Jesús, ¿por qué creen que es importante escuchar y obedecer la voz de Dios en nuestra vida, aunque a veces no entendamos el por qué? El eco de la visita de los sabios de Oriente aún flotaba en el ambiente de la pequeña casa de Belén, dejando una estela de asombro y adoración. Sin embargo, la tranquilidad que envolvía a la Sagrada Familia no duraría mucho tiempo. En la inmensa oscuridad y el profundo silencio de la madrugada, mientras María y el pequeño Jesús descansaban plácidamente, José se encontraba sumido en un sueño reparador. De pronto, la habitación onírica se llenó de una luz deslumbrante y celestial. Un majestuoso ángel del Señor apareció ante él, ya no con un cántico de paz, sino con el rostro lleno de una severa urgencia divina. «Levántate», ordenó el ángel con una voz firme que resonó hasta lo más profundo del alma de José. «Toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». José despertó sobresaltado. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y su corazón latía con una fuerza abrumadora contra sus costillas. Sin perder un solo segundo para dudar, se levantó en la fría y oscura madrugada. No esperó a que saliera el sol, ni siquiera a que cantara el gallo. Con movimientos rápidos, precisos y muy silenciosos, despertó a María. Ella, al ver la expresión de máxima alarma y férrea determinación en el rostro iluminado por la luna de su esposo, no hizo ninguna pregunta. Con un amor protector infinito, envolvieron al pequeño niño dormido. Empacaron apresuradamente sus escasas pertenencias junto con los invaluables regalos de los sabios. Ensillaron su fiel y pequeño burro gris y escaparon de Belén bajo el manto protector de la noche estrellada. Atrás dejaban la tierra conocida, adentrándose con valentía en la inmensidad, la soledad y el peligro del desierto, rumbo a la tierra extranjera de Egipto. El viaje fue extenuante, marcado por el sol abrasador del mediodía y el viento gélido de la noche, pero sabían que la mano invisible de Dios los guiaba y protegía en cada paso que daban sobre las interminables dunas doradas. Mientras la familia huía a muchos kilómetros de distancia en Jerusalén, el palacio real se estremecía por una furia incontrolable. El malvado rey Herodes, al darse cuenta finalmente de que los sabios de Oriente lo habían burlado y habían regresado a su tierra por otro camino, montó en una cólera terrible. Su rostro palideció de rabia y sus gritos de ira resonaron lúgubremente por los fríos pasillos de mármol. En su desesperación por aferrarse a su corona, ordenó a sus temibles soldados una búsqueda cruel por toda la región. Pero sus oscuros y viles planes fracasaron rotundamente. El Rey de Reyes ya estaba muy lejos de su alcance, a salvo bajo la cálida sombra de las altas pirámides y las verdes palmeras, junto a las aguas del gran río Nilo. Allí, en la antigua tierra de Egipto, la Sagrada Familia vivió como forasteros y refugiados durante algún tiempo, encontrando asilo y paz entre gente de otra cultura. José trabajaba incansablemente con sus fuertes manos, tallando y construyendo para sostener a su familia con dignidad, mientras María cuidaba con devoción cada movimiento del pequeño Jesús, viéndolo crecer sano y feliz bajo un sol extranjero. Los años pasaron volando y un día una noticia cruzó las áridas fronteras del desierto. El cruel rey Herodes había muerto.
Una vez más, en la quietud de una noche egipcia, el ángel del Señor descendió en sueños ante José. «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel», proclamó el mensajero de luz con voz consoladora. Con la misma fe ciega y obediencia inquebrantable, José preparó el largo viaje de regreso. Cruzaron de nuevo las extensas arenas, con la esperanza de volver a casa brillando en sus corazones. Sin embargo, advertido nuevamente por Dios para evitar Judea, José no los llevó al sur, sino que los guió hacia el norte, a la hermosa y fértil región de Galilea. Regresaron finalmente al humilde y verde pueblo de Nazaret, enclavado en las montañas. Allí, rodeado del olor a cedro de la carpintería y la belleza de las flores silvestres, el niño crecería en el anonimato, preparándose en silencio para cambiar el mundo entero. Los años transcurrieron con una serena y dulce monotonía en el apacible pueblo de Nazaret, enclavado entre las verdes montañas de Galilea. El pequeño Jesús crecía rodeado del amor inquebrantable de María y la guía protectora de José. En la rústica carpintería, el aire siempre olía a cedro fresco y a serrín dorado. Allí, el niño aprendió a usar las pesadas herramientas de madera con la misma destreza y devoción con la que aprendía de memoria las antiguas escrituras. La Biblia nos cuenta que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Su risa genuina llenaba el humilde hogar de piedra y su mirada, profunda y llena de una compasión inusual para su corta edad, cautivaba a todos los aldeanos. No era un niño común. En su corazón albergaba el misterio más grande del universo, madurando en silencio bajo el sol radiante de Israel. Cuando Jesús cumplió los 12 años de edad, llegó el momento más esperado por toda familia judía devota: la solemne celebración de la Pascua. Como era su estricta costumbre, María y José prepararon abundantes provisiones y se unieron a una gran y bulliciosa caravana de familiares, amigos y vecinos para emprender el largo viaje primaveral hacia la ciudad de Jerusalén. El camino estaba lleno de cánticos alegres, historias compartidas alrededor de cálidas fogatas nocturnas y una profunda devoción espiritual. Al llegar a su destino, la inmensa magnificencia del templo, de mármol blanco y oro deslumbrante, los recibió. Durante una semana entera celebraron la gran fiesta solemne, recordando la liberación de su pueblo con oraciones fervientes y banquetes sagrados. El ambiente era de un júbilo abrumador y reverente. Al concluir los días de fiesta, la inmensa multitud de peregrinos comenzó el largo viaje de regreso a casa. La caravana de Nazaret era tan grande y extensa que los hombres viajaban en un grupo y las mujeres en otro, mientras los niños corrían libremente entre ambos bandos. María y José caminaron durante todo un día entero, asumiendo que Jesús, como un joven responsable y sociable, venía acompañando a sus primos o vecinos a lo largo del camino. Sin embargo, al caer la tarde y reunirse todas las familias para acampar bajo el frío manto de estrellas, un terror helado paralizó sus corazones. Jesús no estaba por ninguna parte. Lo buscaron desesperadamente entre los parientes y conocidos, preguntando de tienda en tienda con la voz quebrada por la más profunda angustia. Pero nadie lo había visto. El niño había desaparecido misteriosamente. Con el alma en un hilo y sin dudar un instante, María y José abandonaron la seguridad de la caravana y emprendieron el solitario y oscuro camino de regreso a Jerusalén. Durante 3 largos y agonizantes días, recorrieron las estrechas y laberínticas calles de la enorme ciudad. Buscaron en los mercados abarrotados, en las plazas polvorientas y en las posadas atestadas de peregrinos rezagados. El cansancio físico los consumía hasta los huesos, pero el dolor insoportable de una madre y un padre desesperados les daba fuerzas sobrenaturales para seguir adelante. Sus ojos derramaban gruesas lágrimas de impotencia, temiendo lo peor en una ciudad tan inmensa. Finalmente, exhaustos y casi sin esperanzas, entraron a los vastos y sagrados atrios del majestuoso templo. Allí, en medio de los inmensos pilares de mármol frío, escucharon una voz juvenil, clara y llena de autoridad. Se acercaron corriendo y la escena los dejó sin aliento. Jesús no estaba perdido, ni asustado. Estaba sentado cómodamente en el suelo de piedra, en el centro mismo de un gran círculo formado por los más sabios y respetados ancianos maestros de la ley de todo Israel. Los rostros arrugados de estos eruditos reflejaban un asombro absoluto. No podían creer la inteligencia sobrenatural y la profundidad teológica de las respuestas que daba este humilde joven campesino. María, rompiendo el estricto círculo de eruditos,
corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, exclamando con voz temblorosa y llena de lágrimas: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con inmensa angustia». Jesús, mirándolos con inmensa ternura pero con una firmeza que revelaba el inicio de su misión divina, les respondió suavemente: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?». Aunque en ese momento no comprendieron por completo la inmensa magnitud de sus palabras, el alivio inundó sus pechos adoloridos. Jesús se levantó con humildad, se despidió respetuosamente de los maestros asombrados y regresó con ellos de la mano a Nazaret, siendo siempre amoroso y obediente. Y María, como un tesoro sagrado, guardaba de nuevo todas estas maravillosas cosas, atesorándolas en el profundo silencio de su corazón maternal. Los años de juventud y preparación en el tranquilo taller de carpintería de Nazaret habían cumplido su propósito. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, bajo la amorosa mirada de María y la guía protectora de José. Llegó el día en que la rústica carpintería, con su olor a cedro fresco y aserrín dorado, ya no podía retenerlo. El aire de Galilea vibraba con una nueva expectativa. Un hombre llamado Juan el Bautista, un pariente de Jesús, predicaba un mensaje de arrepentimiento en el desierto, bautizando a multitudes en el río Jordán. Juan, un hombre tosco de piel curtida, vestía un manto de pelo de camello y hablaba con una voz que tronaba como el viento. «Arrepentíos», clamaba, «porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Jesús, con una determinación divina grabado en su rostro, se dirigió hacia el Jordán. No buscaba perdón, sino que venía a cumplir con toda justicia. Al ver a Jesús, Juan se estremeció. Su espíritu reconoció de inmediato a la verdadera luz. «Yo necesito ser bautizado por ti», le dijo con reverencia y asombro. «¿Y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió suavemente: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Juan obedeció. Ambos descendieron a las aguas del Jordán. El momento fue sagrado y eterno. Cuando Jesús emergió de las aguas, el cielo mismo se abrió de par en par. El Espíritu Santo descendió en forma de una paloma de luz pura y brillante, rodeada de un aura dorada, y se posó sobre él. Una voz potente y conmovedora, la voz del Padre, resonó desde las alturas: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento marcó el inicio oficial de su misión. Jesús, lleno del Espíritu, se retiró al desierto y luego regresó a Galilea para comenzar su ministerio. Jesús comenzó a predicar la buena nueva, viajando de pueblo en pueblo. Llamó a sus primeros discípulos, hombres sencillos como Simón Pedro, Andrés y Juan, pescadores que dejaron sus redes para seguirlo. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», les dijo. Y ellos lo siguieron con fe ciega. Su fama se extendió rápidamente. Las multitudes lo buscaban, ansiosas por escuchar sus palabras de vida eterna y por presenciar sus milagros asombrosos. En un pequeño pueblo llamado Caná, durante una boda, realizó su primer milagro a petición de su madre María. Convirtió agua en el mejor vino que los invitados jamás habían probado. Pero su ministerio lo llevó a las orillas del mar de Galilea, donde las multitudes se multiplicaban. Un día, en un lugar solitario y verde cerca de la orilla, una inmensa muchedumbre de más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, se reunió para escucharlo. El día estaba terminando, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas de Galilea y la gente estaba hambrienta. Los discípulos, preocupados, le pidieron que despidiera a la multitud para que pudieran ir a buscar comida. Pero Jesús les dio una respuesta sorprendente: «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». Ellos le respondieron con desesperación: «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Un pequeño niño, entre la multitud, había ofrecido su almuerzo. Jesús tomó los panes y los peces, levantó los ojos al cielo, bendijo los alimentos y los partió. Los discípulos, asombrados, comenzaron a distribuir la comida entre la gente, y el milagro ocurrió. Los 5 panes y los 2 peces se multiplicaron inexplicablemente en sus manos, saciando el hambre de cada persona presente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y cuando recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 cestas grandes. Este milagro, más allá de la comida, demostró que Jesús era el verdadero pan de vida que alimenta el alma. El ministerio de Jesús fue un testimonio de amor y poder divino.
sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos y liberaba a los oprimidos. Sus palabras y sus acciones desafiaban las expectativas de la época, trayendo esperanza y salvación a todos los que lo buscaban con un corazón sincero. La luz que había nacido en Belén ahora brillaba intensamente en cada rincón de Galilea, iluminando el camino hacia el reino de los cielos y preparando a la humanidad para el mayor acto de amor que el mundo jamás conocería. Su viaje no terminaba aquí, apenas comenzaba a transformar la historia del universo. ¿Sabías que la palabra Cristo no es el apellido de Jesús? Es un título que proviene del griego Christos, que a su vez traduce la palabra hebrea Mashiach o Mesías. Ambas palabras significan el ungido, refiriéndose a la persona elegida y separada por Dios para una misión muy especial y divina: salvar a su pueblo. Gracias por acompañarnos en esta aventura de fe. Si te ha gustado esta historia sobre el nacimiento, vida, ministerio y los milagros de Jesús, no olvides darle un gran me gusta a este video. Ayúdanos a llevar la palabra de Dios a más familias suscribiéndote ahora mismo al canal de Biblia Tunes TV y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias animadas. Comparte este video con todos tus amigos para que ellos también puedan conocer la luz de Jesús. Y si deseas apoyar nuestro trabajo para que podamos seguir creando más videos con la mejor calidad para toda la familia, puedes dejarnos tu aporte usando el botón de Super Gracias aquí abajito. Cada granito de arena nos ayuda a seguir animando la palabra de Dios. Que la paz de Dios llene tu hogar y los bendiga grandemente. Y nos vemos en nuestra próxima historia en Biblia Tunes TV.